La localidad de Fuentes de Oñoro se halla situada a 725 metros de altitud, junto a la frontera con Portugal. La extensión de su término municipal es de 57,19 kilómetros cuadrados. A través de la existencia de diversos restos arqueológicos, cabe rastrear la presencia del hombre prehistórico en el término municipal de dicho lugar. De la primera edad de los metales, datan algunas puntas de flecha de sílex halladas en el Berrocal, paraje ubicado al este del pueblo. Otros vestigios señalan la continuidad de poblamiento en la Edad del Hierro. Así, el castro que corona una eminencia rocosa en el mencionado paraje y del cual todavía se conservan varios lienzos de muralla, construida en mampostería de granito. Presenta indicios de haber sido reutilizada en época altomedieval. A los pies del monte donde se asienta dicha fortaleza hay una necrópolis constituida por sepulcros excavados en granito correspondientes a un amplio periodo, comprendido entre los siglos V y VIII. Por otro lado, en uno de los berruecos graníticos que se extienden por los alrededores del castro en cuestión, se abre una cueva convertida en eremitorio, ocupado posiblemente en la Alta Edad Media. En su interior aparecen diversas figuras simbólicas cristianas talladas en la roca, destacando entre todas ellas una cruz sobre un rudimentario altar, también excavado en la roca. Todo apunta a que anteriormente dicho eremitorio fue un santuario prehistórico, como así lo delata la presencia de un serpentiforme labrado en la parte exterior de la referida cavidad rocosa. A comienzos de la Edad Moderna anduvieron enfrentados dos linajes principales, los Silva y los Chaves, cuyos respectivos representantes habían edificado sendas casas en Fuentes de Oñoro. En el año 1504, los reyes católicos se dirigieron al licenciado Francisco Pérez de Vargas, enterados como estaban de una serie de graves sucesos acaecidos en dicho lugar entre Arias de Silva y Gómez de Chaves. Al parecer, el primero de estos había empezado a construir en Fuentes de Oñoro una casa fuerte, enfrente de la de Gómez de Chaves. Tras un primer altercado dialéctico, salieron las armas a relucir. Gómez de Chaves, en compañía de varios de sus hombres, mataron a un tal Pedro Sánchez, albañil que trabajaba en la construcción de la casa fuerte de Arias de Silva. Después, aquellos persiguieron a este hasta la iglesia en la que se había refugiado y allí le atacaron con lanzas, hiriéndole en una pierna. Acto seguido, Gómez de Chaves, amparando a Diego de Chaves, criado suyo y que era quien había iniciado aquella refriega, le entregó un caballo y diversos pertrechos, y así el citado Diego de Chaves huyó a Portugal. Este aún provocaría más tarde algún que otro episodio violento durante su huida. Concretamente, camino de la Alameda del Gardón, apaleó al alcalde de este lugar y a un segundo representante de la Santa Hermandad. La conquista y colonización del Nuevo Mundo impulsó la emigración de gentes de diversos lugares de España. De Fuentes de Oñoro procedía un tal Alonso Hernández de Ledesma, quien en el año 1567 embarcó hacia el nuevo reino de Granada. Fuentes de Oñoro fue escenario de las contiendas entre poblaciones fronterizas durante los siglos XII y XIII. Las incursiones portuguesas afectaron periódicamente la zona en la que se asienta dicha localidad. En esa época debió de ser erigido el castillo existente en el término y del que todavía se observan vestigios. Llegado el siglo XIV,
diversos lugares de la diócesis de Ciudad-Rodrigo se vieron involucrados en la ocupación ilegal de terrenos. En el año 1376, el juez Gonzalo Pérez llevó a cabo una pesquisa a fin de establecer las oportunas averiguaciones. En ellas se decía que había ganados de la tierra de Ciudad-Rodrigo y que eran propiedad de caballeros, que solían pacer en el término de Fuentes de Oñoro y otros lugares. Se trataba de actividades ilegales y así, dicho juez resolvió que tales tierras, de las que dichos caballeros se habían apropiado, debían ser reintegradas al concejo de Ciudad-Rodrigo, a cuya jurisdicción pertenecían. En el año 1397, el concejo de dicha ciudad consigue recuperar las tierras que había estado ocupando Sancho Gómez de Herrera en Fuentes de Oñoro, concretamente en su dehesa. Los representantes del concejo mandaron a aquel que se desembargase lo que tenía de las fuentes, que pertenecía al dicho concejo, et otrosi lo labrado la defesa que tenía, que era de dicho concejo, de la dicha Ciudad Rodrigo. Sin embargo, todavía en el año 1414, los hijos del citado Sancho Gómez continuaban ocupando las tierras que antes había ocupado su padre en Fuentes de Oñoro. Por ello, el corregidor Gómez Arias, a instancias del procurador y los exmeros de la capital mirobrigense, ordenó a aquellos que devolviesen esas tierras y el mencionado juez, en nombre del rey, mandó que en adelante nadie se entrometiese en la posesión de Fuentes de Oñoro, prohibiendo a los hijos del referido Sancho Gómez que sus ganados pudieran pacer las hierbas, a beber las aguas en el dicho campo de Fuentes, según de uso estaba especificado, ni alzar ni quitar los dichos mojones que de primero eran puestos. Fuentes de Oñoro y sus inmediaciones fueron escenario de una reñida batalla que se libró en el mes de mayo del año 1811 entre las tropas anglo-españolas mandadas por el general Wellington y las francesas bajo el mando del mariscal Massena. Aquel contaba con 34 infantes, 1.500 caballos y 43 cañones. El día 4 de dicho mes, el ejército de Basig acudió en socorro de Massena, quien el día antes ya había atacado Fuentes de Oñoro, pero a pesar de la encarnizada contienda, ninguno de ambos ejércitos logró adueñarse del campo, por lo que cada uno de ellos volvió a retirarse a la misma posición que ocupaba antes de la misma. La población era de 132 vecinos, que sumaban 560 habitantes. En dicha batalla, las fuerzas de Wellington perdieron 1.500 hombres, entre muertos y prisioneros, pero el ejército francés llegó a perder un mayor número de efectivos. A principios del siglo XVIII, una de las líneas defensivas constituidas en el occidente de la provincia de Salamanca por los partidarios de Felipe de Anjou, más tarde Felipe V, incluía los lugares siguientes: Fuentes de Oñoro, Fuente Guinaldo, Alberquería de Argañán, Gallegos de Argañán y Aldea del Obispo. Según el libro del Bastón, que recoge diversos datos sobre el partido de Ciudad-Rodrigo en el año 1770, el término de Fuentes de Oñoro, perteneciente al campo de Argañán, figuraba como lugar de realengo. Tenía una extensión de 1 legua de monte al sur y otra de este a oeste, con una circunferencia de 4 leguas. Comprendía un total de 4.300 fanegadas de tierra, de las cuales 2.910 eran de sembradura de centeno y 764 eran de pastos. Se cultivaban además 10 fanegas de viñedos. La cebada y un plantío de árboles comprendían 130 y 190 fanegadas respectivamente. El terreno mantenía 1.320 ovejas,
354 cabras, 822 cerdos, 16 caballos y 28 jumentos. Hacia el año 1850, el casco urbano de la localidad constaba de 132 casas, las cuales formaban calles muy irregulares debido a que entre unas y otras había pajares, corrales, huertos y demás. En el pueblo había 2 plazas, una escuela y una casa consistorial con cárcel incluida. Funcionaban en el término 3 molinos harineros. Destacaban entre la cabaña ganadera el ganado ovino, con un total de 1.350 cabezas. A finales del siglo XIX, la línea de ferrocarril Salamanca, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro revitalizará el flujo de comunicaciones entre la capital y la frontera portuguesa. A su salida de Salamanca, la línea del ferrocarril cruzaba el Tormes por el Puente de la Salud, el cual había sido construido en el año 1883. El trazado de dicha vía férrea llegaría a Fuentes de Oñoro el día 30 de septiembre del año 1884. Solo a partir de entonces se pondría en funcionamiento una aduana de tercera clase que controlaría el paso de productos, artículos y viajeros a través de la frontera. En aquellos años, Fuentes de Oñoro tenía 2 escuelas, una de niños y otra de niñas, muy concurridas, pues normalmente se impartía en ella instrucción primaria para unos 130 alumnos. El término de Fuentes de Oñoro ha albergado una nutrida cabaña ganadera, principalmente ovina. En torno al año 1960 pastaban en él 2.464 ovejas y 282 cabezas de vacuno. Por aquellos años se explotaban varias canteras de granito. En dicho lugar funcionaban 4 tahonas y varios molinos. El cultivo principal era el de centeno, con 220 hectáreas. El viñedo ocupaba 17 hectáreas. Ya a lo largo de toda la década de 1950 se produjeron notables movimientos migratorios desde Fuentes de Oñoro hacia distintos puntos de España y del extranjero. Pero a pesar de ello, a finales de esa misma década, la población de dicha localidad era todavía de 1.514 habitantes. Las fiestas patronales se celebraban el día 15 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
El conjunto de viviendas del caserío, en número de 221, no ofrecía arquitectónicamente rasgos notables, pero ya en los inicios de la década de 1960 se había construido un poblado moderno que en principio constaría de 60 viviendas y que revitalizó considerablemente la demografía de dicha localidad. Por otra parte, en esta había 5 escuelas, 2 de ellas de niños y las otras 2 de niñas y una de párvulos. Una gran variedad de servicios cubría la asistencia sanitaria, con un médico, un practicante, una comadrona y una farmacia. Un sacerdote atendía a los servicios religiosos. En la iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Asunción se conserva un retablo del siglo XIII. Hay además una ermita en la que se venera una imagen del Cristo de la Agonía.